entonces el día de hoy, ¿cierto? Vamos a revisar contenidos vinculados a probabilidad total, ¿cierto? Vamos a revisar un poquito los contenidos que teníamos que ver un poco con el tema de la probabilidad condicionada, ¿cierto? Nosotros cuando hablábamos, ¿cierto? De probabilidad, ¿cierto? O sea, en general, cuando nosotros tenemos ciertos eventos, ¿cierto? Donde tenemos casos que son posibles versus casos totales, ¿cierto? Más o menos de eso va la probabilidad. Y obviamente la probabilidad en general, ¿cierto? La probabilidad parte desde 0 hasta 1, o si lo queremos llevar a porcentaje en este caso, puede que no haya, ¿cierto? Un suceso, que eso es un 0%, o bien que el suceso sea efectivo, ¿cierto? Posible, en este caso un 100%. Van cambiando ciertas cositas, pero en general de esa manera es como se comporta, ¿cierto? Ya. Entonces les voy a proyectar. Bien, supongo que ven, ¿cierto? El PowerPoint, no hay problema. Sí, 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 se ve tranquilo. Ya, perfecto, ok. Gracias. Ahí está, ya. Entonces el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver probabilidad total, ¿cierto? El objetivo de la clase del día de hoy, ¿cierto? Es describir esta probabilidad total y eso es lo que vamos a ir viendo. Obviamente la materia, ¿cierto? Corresponde al tercero medio. La primera actividad, chiquillos, consiste en lo siguiente. Ustedes, alguien por lo menos de ustedes, ¿tiene idea en qué consiste una probabilidad condicionada? ¿Tienen alguna idea? No sé. Bueno, vamos a explicar, va a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? Lo primero que nosotros debemos de entender cuando hablamos de probabilidad condicionada, como bien había mencionado anteriormente, ¿cierto? Una probabilidad tiene que ver, ¿cierto? Con, bueno, nosotros lo podemos llamar PDA, ¿cierto? Como una probabilidad cualquiera, donde nosotros tenemos casos posibles, ¿cierto? Versus casos totales. Casos totales. Probabilidad, yo por ejemplo lanzo un dado, ¿cierto? Lanzo un dado, obviamente el dado, ¿cierto? Tiene posibilidades de que salga 1, ¿cierto? Posibilidades que salga 2, 3, 4, hasta 6, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sí, en eso sí. Perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir, ya, voy a lanzar un dado y ¿cuál es la probabilidad de que me salga par, ¿cierto? Un número par. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a mi espacio muestral, por decirlo así, entonces, la expresión que me permite, por decirlo así, cuando hablamos de expresión nos referimos a nomenclatura, nos referimos como a la fórmula, por decirlo así, aunque matemáticamente creo que no es muy correcto hablar de fórmula, pero se refiere más a la expresión, ¿cierto? Que nos permite calcular, ¿cierto? La probabilidad, ¿cierto? Entonces, nosotros la probabilidad condicionada, para obviamente, repito, esto es como un repaso, es como para revisarlo, hablamos de probabilidad, ¿cierto? De esta forma, nomenclatura, probabilidad de la intersección, partido, ¿cierto? En la probabilidad de la restricción. ¿A qué me refiero con esto? Lo que acabo de yo anotar ahí se refiere a que tiene que pasar, ¿cierto?, el evento B para que pueda ocurrir el evento A. ¿A qué me refiero con esto? O sea, lo que estaba hablando el ejemplo de la deportista, ¿cierto? Decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que la deportista practique en el fondo atletismo sabiendo que es mujer? Entonces, la restricción aquí, primero, el primer evento sería, es que es mujer, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, por gracias. Entonces, el primer evento, ¿cierto? Sería que es mujer y el siguiente evento sería que practique atletismo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Perfecto. Entonces, hay una restricción ahí. Estamos diciendo, es mujer y a la vez ella practica atletismo, pero primero tengo que cerciorarme de que sea mujer, porque si no, de lo contrario, no pasaría lo otro, ¿sí? Entonces, me está limitando, no puede ser hombre, no puede ser, qué sé yo, de otro género, obviamente es un poco diverso, pero en el fondo nos vamos a centrar, ¿cierto?, que es mujer y hombre, ¿sí? No puede en el fondo que sea hombre, sino que sí o sí tiene que ser mujer, esa es una restricción.
Entonces vamos a hablar de qué es la intersección de los conjuntos. Estamos diciendo que a la vez es mujer y deportista, por eso es intersección. Ambas cosas se tienen que cumplir y bajo la restricción de que es mujer. ¿Se va entendiendo? ¿Lo podrías repetir, Ya, a ver, dime. ¿lo podrías repetir, por favor, profe? Ya. Primero sería, ¿cierto? La primera parte estamos diciendo que habla de la intersección, ¿cierto? Hablamos de que tiene que ser mujer, ¿cierto? Y No, esa practica. parte, profe, esa parte sí entendí. Lo que no entendí es la profesión, algo así que dijo. Ah, de Al que final, practica atletismo, ¿cómo? no, lo que dijo al final. De la restricción. ¿Cómo? Exacto, eso. Ah, ya, no, es que lo que pasa es que la fórmula se refiere a que es la intersección bajo la restricción, porque tengo que restringirme en el fondo a ese caso, por eso es una intersección bajo la restricción. Tengo que restringirme sí o sí. Dale, ahora sí entendí. Esa es la Ya idea. entendí. Perfecto, muchas gracias. Cuando los sucesos son independientes, ¿qué sucede con la expresión? Bueno, cuando los sucesos obviamente son independientes, hablamos de la propiedad de la multiplicación, es decir, que esta expresión que acabamos de hacer ahí, ¿cierto? Podemos interpretar, podemos pasar la probabilidad de B multiplicando, ¿no? Porque si está dividiendo puede pasar multiplicando, ¿no? Lo Sí, contrario, claro, perfecto. también puede estar sumando, creo, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Cuidado, porque mira, la expresión que tenemos acá, perdón, la expresión que tenemos ahí, ¿cierto? Estamos viendo que el B se está dividiendo. Entonces, si hacemos la operación contraria, pasaría multiplicando hacia este lado de acá. ¿Cómo nos queda entonces? Decimos, la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Vendría siendo la probabilidad, en este caso, en el fondo de la condición, lo que habíamos dicho anteriormente, por la probabilidad de la restricción. O sea, simplemente para decir que los sucesos son independientes. Pero no se preocupen, no se asusten tampoco si vamos a ver un ejercicio para ver más en profundidad, porque obviamente estas dos cositas que acabo de hacer de la probabilidad condicional más la probabilidad de la multiplicación, lo vamos a aplicar con la probabilidad total. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Ya. Ok. Bien. Entonces, para empezar, ¿cierto? Este tema. El teorema de la probabilidad total, ¿cierto? Como bien dice, nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionales. Lo acabamos de ver. Entonces, por eso esto va a tener una relación, es decir, las probabilidades condicionadas van a tener una relación ahora con la probabilidad total. Entonces podemos decir sea 1, sea 2, sea n, un montón de sucesos que ocurren. Ya esto obviamente lo quise denotar porque obviamente es la definición de probabilidad total, pero es algo mucho más fácil de ver. Ya es esto lo que menciono aquí en el Power es simplemente la definición, o sea, es como te dijera, es el estudio que se hizo para poder ver cómo se comportaba la probabilidad total. Porque si, por ejemplo, ustedes quieren revisar más acerca del teorema de la probabilidad total, hay un video donde señala de que hay un acuario de peces. Y hay un acuario de peces donde, por ejemplo, tenemos peces, qué sé yo, de color azul, tenemos peces de color rojo, tenemos peces, qué sé yo, de color amarillo, y hacen una pequeña intersección con los peces. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si ponemos de una especie, qué sé yo, azul, más de otra especie, se fija que van sumando, o sea, lo que está acá abajo. Po. Por ejemplo, ya pongámosle que la 1 sea la especie roja y acá la 2 sea una especie, qué sé yo, azul, por ejemplo. Y ya, por ejemplo, tendríamos una 3 que quizá puede ser una, qué sé yo, una especie de color amarillo, una especie, qué sé yo, de color marrón, y etcétera. Entonces, por eso dice que las probabilidades van a ser la suma de todos los eventos que se vayan dando. A eso se quiere referir en resumidas cuentas. Cuanto más tipos de peces vayamos colocando, ¿cierto? Esta suma obviamente se va a alargar mucho más. Y la suma de todo eso que acaban de ustedes ver aquí no es nada más que el espacio muestral, o sea, lo que engloba todo, o sea, todo el acuario en el fondo.
todo el espacio del acuario donde están los peces, por decirlo así. ¿Sí? Para que entonces no se enreden con la expresión que está abajo. No, obviamente vamos a ocupar en parte, pero es la expresión general nomás. O sea, a lo que se refiere con la probabilidad total. Cuanto más especies le pongan al acuario, más grande se va a hacer la probabilidad total. ¿Se va entendiendo? Claro, sí, sí, se va entendiendo. Es como un Perfecto. partido se va extendiendo. Exacto. Por decirlo con particiones, tenemos rojo, azul, amarillo, verde, qué sé yo, un montón de colores y la Por expresión. los países también. Exacto, con los países también se puede hacer, ¿cierto? Una pequeña intersección con los países, qué sé yo, si por ejemplo hay turistas, qué sé yo, de tal país, no sé, y podemos hacer una prueba. Con todo se puede emplear. Así Claro, que, claro. perfecto. Ahí para que no se asuste. Ya. Bueno, este es un ejercicio que acabamos de ver que tiene que ver con una actividad obviamente del libro, ya que se encuentra en la página 24 del texto, en este caso de tercero medio. Nos dice el siguiente enunciado nos dice, se sabe que la probabilidad de cierto autobús, cierto, sufra un accidente durante un día lluvioso. La probabilidad de eso es un 0,07 en este caso no por ciento, perdón, es 0,07. Y durante un día seco es 0,004. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido el siguiente. Bueno, como ustedes pueden observar aquí en la lámina, ¿cierto? Tenemos registrado todo el tiempo, ¿cierto? Registrado desde el lunes, en este caso, hasta el sábado. Y si nosotros vamos contando todos los días, hay un total de 20 días, ¿cierto? Ustedes pueden ir contando si quieren, ¿cierto? Tenemos 7, tenemos 14, claro, tenemos 20 días donde hay, no sé, pues hay un día soleado, otro día lloviendo, perdón, hay otro día soleado, otro día lloviendo y así. Se va comportando de esa manera. Bien, entonces ustedes dirán poder ver cuál es por decirlo, cuál es la probabilidad de que haya llovido y cuál es la probabilidad de que los días hayan sido secos, ¿por cierto? No, habla tú nomás. Ok, ok. Entonces es como la probabilidad que es como que decir, hoy día llovió y como que decir mañana ya no lloverá, algo así. Algo, claro, en efecto Claro, claro. sería como ir revisando, o sea, ir aplicando en este caso la fórmula para poder ver qué días, ¿cierto?, han llovido y qué días, ¿cierto?, han estado secos. ¿Sí? En resumidas cuentas vendría siendo ese por decirlo así, la forma para poder hacer el análisis, ¿cierto? Claro, claro. No sé si querías comentar algo, Cristina, no sé. ¿Cuál era la fórmula? Con respecto a eso, ahora lo vamos a revisar porque vamos a hacer paso por paso. Así que esa es la idea. No, yo quería simplemente saber ustedes, no sé si podrían contar en este caso cuáles son los días, en este caso que ha llovido y cuáles son los días secos para poder aplicar la siguiente fórmula que vamos a ver. Bien, mire, vamos a desarrollar el ejercicio entre nos, ¿cierto? Entre nos todos juntos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ver la probabilidad en este caso de los días lluviosos, nosotros qué probabilidad tendríamos que recurrir, ¿cierto? Tendríamos que recurrir, por ejemplo, al teorema de Laplace, que dice casos posibles versus casos totales, para ir viendo días lluviosos y días secos. ¿Se podría aplicar o no? Sí, sí, se podría aplicar. Se puede aplicar, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos aplicar para los días lluviosos en este caso, entonces tenemos casos posibles versus casos totales. Ya, entonces, por ejemplo, como bien dice Jordi, ¿cierto? Vamos a aplicar los días lluviosos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí, 14 sí, días lluviosos, perfecto. De un total de un periodo de ¿cuántos días? de 20. De 20, correcto, ¿cierto? Entonces tenemos la probabilidad de los días lluviosos, ¿cierto? Que corresponden en este caso a
14 sobre 20, o sea, perdón, a 14 de un total de 20. Perfecto. Muy bien, chiquillos. Tiempo. Podemos utilizar la calculadora para poder ver, para esto transformarlo a porcentaje. Pero lo vamos a hacer después mejor, porque quiero ver también la probabilidad de los días secos, ¿cierto? Entonces, probabilidad de días secos. Son 6. Son 6, correcto, de un total de 20. Muy bien, yo. Excelente. Entonces decimos 14 dividido entre 20, esto me da 0,7. Y acá 6 sobre 20, 6 dividido en 20 me da 0,3. Traducido a porcentaje, esto sería un 70%, ¿cierto? Si lo multiplico por 100, y lo de abajo sería un 30. Los días. 30%. Dime. No. No, dime si quieres aclarar. ¿Querías aclarar alguna cosa? No, ya se me olvidó. O sea, Ya. o sea, los días secos son 30% de que esté seco. Y Exacto. entonces los días lluviosos son 70%, ¿no es cierto? Exacto. Uh-huh. Okay. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos la suma acá, obviamente esto va a dar un 100%, y esto obviamente, ¿cierto? Si lo llevamos en este caso una suma es 1, es decir, completa el total. A eso me quería referir. O sea que en decimal sería igual a 1 y en porcentaje igual a un 100%, ¿cierto? La totalidad de la probabilidad. Bien, ya tenemos entonces ya hecho el tema de la regla de Laplace, pero ahora nosotros tenemos que relacionar esto a probabilidad total, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar este ejercicio de la siguiente forma? Ya tenemos entonces los porcentajes, ¿cierto? Si quieren lo dejan anotado en alguna partecita para que sepan. Días lluviosos, ¿cierto? Un 70%, días secos, un 30%, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? Sí, súper. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a definir los siguientes sucesos. Tenemos un suceso, ¿cierto? De sufrir un accidente, de no sufrir un accidente, de día lluvioso y día seco. Ustedes dirán, ay, pero ¿qué pasó acá? Porque ahora lo vamos a aplicar con probabilidad total. Porque ¿qué es el primer evento? Dice, si volvemos a leer el enunciado nos dice, se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente, entonces tenemos una primera probabilidad, ¿cierto? Le vamos a llamar probabilidad A, por decirlo así. Durante un día lluvioso, eso es otra probabilidad, y un día seco es otra probabilidad. ¿Se fijan? Sí, profe, sí. Tendríamos eventos distintos. Tendríamos un primer evento, un accidente, luego otro evento que sea día lluvioso y luego otro evento que sea día seco. Entonces, por esa razón, los sucesos se va a decir. Sufrir un accidente le vamos a llamar la probabilidad de A. No sufrir un accidente le vamos a llamar la probabilidad de la negación. Cuando tenemos la barrita arriba, significa lo contrario, por si acaso. Entonces estamos hablando de la negación de sufrir un accidente, es decir, que no sufra un accidente. ¿Sí? Luego tenemos entonces la probabilidad de un día lluvioso y también le podríamos haber llamado B negativo también. Podríamos haberle esto llamado B con la barrita, es decir, que en vez de lluvioso, hacía de seco. Pero bueno, en este caso el libro lo quiso interpretar como otro evento aparte, pero en resumidas cuentas da igual. O sea, en el fondo la variable que nosotros le coloquemos, ¿cierto? Obviamente que tenemos que tener en mente si es que vamos a cambiar las variables, o sea, que no haya esa confusión. Y bueno, aquí se representa el diagrama del árbol, pero nosotros lo podemos abordar, obviamente, a partir de un ejercicio, ¿ya? Y aquí, como ustedes pueden ver, miren, ustedes como pueden observar, no sé si ven el puntero acá, lo voy a mostrar el puntero mejor, el puntero láser, ¿cierto? Aquí estamos hablando, ¿cierto? De, en este caso, la totalidad, en este caso, de la probabilidad del accidente, ¿cierto? Que se hace una intersección. Aquí vemos la intersección de lo que había mencionado anteriormente, ¿cierto? De las intersecciones de los eventos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ahí está, perfecto. Ya, vamos entonces a profundizar con el ejercicio. Muy bien, chiquillos. Entonces, tenemos un primer evento que vendría siendo
si queremos hacer el diagrama del árbol, y yo recomiendo mucho el tema del diagrama del árbol porque se ve mucho mejor que estar haciendo la tabla, ¿sí? Mucho más recomendable el tema del diagrama del árbol. Entonces acá tenemos un primer evento de sufrir un accidente, ¿cierto? Un primer, por decirlo así, un primer evento o primera condición. Entonces vamos a decir que sufrir un accidente va a correspondía a ¿cuánto porcentaje habíamos dicho? Chiquillos, ¿a cuánto sufrir en este caso? Miren, vamos a regresar acá. O sea, perdón. Ah, no, está bien mal. Perdón, disculpe. Estaba haciendo chiva. Voy a cortar eso. Ya me estaba perdiendo yo. Ya, perfecto, miren, disculpen. Aquí nosotros lo vamos a centrar primero en un primer evento que vamos a estar hablando de los días lluviosos y los días secos, ¿cierto? Ahora sí. Habíamos dicho, ¿cierto?, que los días lluviosos, en este caso, correspondían a un 70%. Y los días secos, ¿cierto?, eran un 30%. Ya, perfecto. Pero cuando nosotros lo abordamos en diagrama de árbol, no podemos representarlo como porcentaje. Tenemos que transformarlo a decimal, ¿cierto? Entonces, un 70% va a corresponder en decimal a un 0,7. Entonces, un día que haya un día seco, si era un 30%, va a ser un 0,3, ¿cierto? ¿Estamos claros? Perfecto. Ya, entonces vamos a ponerle día lluvioso y día seco. Luego, del día lluvioso, ¿cierto? Hay una probabilidad de que sufra un accidente y a la vez no sufra un accidente. Entonces, de sufrir un accidente, esto, según el problema, decía que esto correspondía a un 0,07, ¿o no? Chiquillos, Eh, de un día. ¿Puede lo que dijo? Sí. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Sí, por favor. Ya, perfecto, mira. En un primer evento, ¿cierto? Habíamos dicho que teníamos dos eventos, un día, ¿cierto?, que llueve, ¿cierto? Y un día seco. ¿Estamos claros, cierto? Sí, eso sí. Ya, perfecto. Entonces dijimos día lluvioso, hicimos el cálculo con el Laplace, en este caso con la regla de Laplace, y dijimos que el día lluvioso corresponde a un 0,7, luego el día seco un 0,3. Ahora, tenemos un segundo, por decirlo así, como un segundo evento, donde si en el día lluvioso hubo un accidente o bien no hubo un accidente. Y lo mismo con el día seco. A lo mejor hubo un accidente o quizás no hubo accidente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí lo que dice acá, mire, dice, de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso, ahí está, un día lluvioso, ¿de cuánto es la probabilidad? O sea, en este caso, lo que nos dio de probabilidad, un 0,07, ¿no? Sí, profe, sí. Ya, perfecto. Y de un día seco es un 0,004. No. ¿Perdón? ¿Sí? Estamos ya. Entonces, de sufrir un accidente corresponde a un 0,07 y de no sufrir, en este caso, habíamos dicho, ¿cierto? De un día seco, en este caso, ¿cierto? Corresponde a un 0,04. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí. ¿Sí? Jordi también, ¿estamos bien? Ya, parece, no sé qué pasa, Jordi. Pero bueno. Ya, entonces, chiquillos, miren. Ahí vamos a hacerlo un poquito más bien porque aquí está un poquito, no se nota mucho. Ahí sí están mejor las diagramas. Entonces, decimos que de sufrir un accidente, repito, ¿cierto? Es un 0,07. Por lo tanto, de no sufrir un accidente, ¿a cuánto corresponderá para completar 1? Porque obviamente tenemos que ir completando 1, ¿cierto? ¿Sí?
¿Cómo era la pregunta? Ya, mire, la idea acá, ¿cierto? Del diagrama del árbol, ¿cierto? Es completar un 1, ¿cierto? Porque obviamente 1 corresponde a un 100%, ¿cierto? Sí. Eso ¿Sí? sí. Entonces, ¿cuánto nos falta de 0,07 para completar 1? Porque obviamente dijimos que sufrir un accidente era 0,07. Pero entonces, ¿cuál será la probabilidad de no sufrir un accidente? Pero, eh, o sea, tengo que pensar en llegar al... En este caso a 1. Pero ustedes lo que pueden hacer es decir 1 menos 0,07. Pueden efectuar la resta diciendo 1 menos 0,07 y si yo hago la resta, eso me da 0,93, ¿o no? sí, ¿Sí? Aquí lo tengo. Si yo hago la resta, yo digo 1 menos 0,07, entonces ya tengo el valor para lo que me están pidiendo en el fondo de no sufrir el accidente. Y con lo de abajo, ¿cierto? Yo tengo que es 0,004. Entonces yo digo 1 menos 0,004. Eso da 0,0, o sea, perdón, 0,996. Entonces, de no sufrir un accidente, la probabilidad de eso se transforma en 0,996. Yo sé que en alguna parte habrán quedado pegados, así que miren, vamos a volver a repasarlo. De sufrir un accidente estamos claros que eso es un 0,07. Sí, eso sí quedó claro, profe. Para completar, ¿cierto? Para yo poder saber cuál es la probabilidad de no sufrir un accidente, yo tengo que restar mi totalidad. Cuando hablo de totalidad me refiero a 1. Entonces yo digo 1 menos 0,07. Si hago la resta me da 0,93. Entonces eso es lo que corresponde a no sufrir accidente durante un día lluvioso. Y lo de abajo, yo hago la resta, es decir, 1 menos 0,004. La probabilidad de no sufrir un accidente corresponde a 0,996, que corresponde a un día seco. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, ya Ya, entendí. ahora sí se va entendiendo. Perfecto, chiquillos. Bien. Cuando nosotros hablamos de probabilidad total, nos dice lo siguiente: si yo voy de izquierda a derecha, esto es prácticamente un truco, nos dice que nosotros tenemos que multiplicar las probabilidades, pero si vamos desde arriba hacia abajo, las tenemos que sumar. Ya es un truco que obviamente revisé, ¿cierto? Por dicha fuente, ¿cierto? Que dice que, obviamente, en resumidas cuentas, se dicen que las probabilidades, como son de tipo independiente o dependiente, ¿cierto? Se multiplican. Y si yo quiero calcular la probabilidad total, la palabra total me está diciendo que la sume, ¿cierto? Porque hablamos de completarlas, ¿cierto? ¿Sí? A menos eso es la mecánica. Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, aquí creo que no la mencioné. Ya. Pero la pregunta decía la siguiente: ¿cuál es la probabilidad, cierto, de que en este caso corresponda, en este caso, al evento, en el fondo hay un accidente, ¿cierto? Que en el fondo hay un accidente, en este caso, en un día lluvioso y en un día seco. ¿Cuál es la probabilidad en este caso de que en ambos casos, ¿cierto?, haya ocurrido un accidente? Algo así era la pregunta, ¿sí? No, perdón, aquí la tengo. ¿Cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? ¿Cuál es la probabilidad de que pase el accidente? Entonces, tenemos que seleccionar aquellos que son accidentes, ¿cierto? Entonces aquí, esta es la probabilidad de tener el accidente, ¿cierto? Entonces ya tenemos una. Esta de acá es la probabilidad de tener el accidente. Perfecto, y si nosotros lo llevamos a probabilidad total, esto vendría siendo de la siguiente forma: 0,7 por 0,07, porque habíamos dicho que desde izquierda, es decir, todo esto que está acá, se multiplica, ¿cierto? Porque dijimos de izquierda a derecha, se multiplica. Y esto que está acá, ¿cierto? Voy a ponerlo con otro color para que sea más dinámico, ¿cierto? Con un amarillo.
¿cierto? Se van a tener que multiplicar. Entonces esto va a ser 0,3 por 0,004. Perfecto. Con la ayuda de la calculadora vamos a ver los resultados que vamos a obtener de cada uno de ellos. Entonces, en un primer caso, ¿cierto? En la primera, en este caso, probabilidad, obviamente del día lluvioso, vamos a obtener como resultado 0,049, ¿ya? Eso es una probabilidad. Con respecto al día seco, va a ser 0,3 por 0,004, que corresponde a, en este caso, ya, entonces sería 0,012. Ya. Entonces, si efectuamos la suma acá, 0,049 más 0,0012, me da un total de 0,0502. Es decir, la probabilidad de que ocurra un accidente, dado que haya sido un día lluvioso o un día soleado, si lo multiplico por 100, si lo quiero llevar a porcentaje, corresponde a un 5,2%. Bueno, ahí tengo que argumentar. Entonces sería la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra un accidente es de 5,02%. Es decir, un 5%, al final casi nada de que ocurra un accidente. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe, sí. ¿Sí? Tranquilo. Ya, perfecto. A mí me había faltado, perdónenme, un cerito. Es que la calculadora obviamente no da tan exactamente el resultado. Lo expresa. La calculadora se confunde por eso. Sí, por eso. Pasado. Ya, por eso recomiendo mejor que hagan los cálculos, ¿cierto? En este Mentalmente. caso, mentalmente o incluso no, incluso apoyado de una página para que entonces le entregue el resultado y no tengan que pasar por eso. Pero eso es, chiquillos, o sea que en el fondo primero multiplicamos en este caso los eventos y luego los sumamos y ahí encontramos la probabilidad total. Y si nosotros lo quisiéramos aplicar con la fórmula, ¿cierto? Si, por ejemplo, no nos gusta mucho el tema de hacerlo con diagrama de árbol, tenemos la opción de hacerlo mediante la nomenclatura, es decir, la notación que ustedes ven acá, que dice que en el fondo es la suma de las intersecciones de las probabilidades, que la intersección obviamente, como habíamos dicho en el cálculo anteriormente, ustedes revisamos más acá, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Es la probabilidad de la multiplicación, es exactamente la misma. Es decir, la intersección es la probabilidad, dado que pasó el evento B y haya ocurrido A, por la probabilidad de B. Una cosa así, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo revisamos, es exactamente el mismo, si se dan cuenta. Entonces, si decimos la probabilidad de las intersecciones, ¿cierto?, que tenemos acá, va a ser la probabilidad de la multiplicación, ¿cierto?, de las probabilidades. Entre ellas, obviamente, va a haber una suma. Y obviamente, yo creo que con diagramas de árbol se aclara un poco más mejor, ¿cierto? No sé, por lo menos es mi idea. No sé ustedes. Pero lo que pueden ir haciendo acá, bueno, es decir, si no les gusta mucho el tema de utilizar este diagrama de árbol, ¿cierto? Ustedes van haciendo como una tablita y ustedes pueden decir, bueno, el evento A podría ser en este caso, qué sé yo, un día lluvioso, ¿cierto? Lluvioso y tanta probabilidad en este caso. En este caso me daba un 0,7, ¿cierto? Después ya teníamos una probabilidad de la negación, o sea, perdón, era una probabilidad B, si no me equivoco. Claro, la probabilidad B. ¿Cierto? Bueno, no, a ver. Claro, la probabilidad B que sea en este caso un día seco. Qué sé yo, aquí me dio 0,3%. Y la probabilidad de la, qué sé yo, una probabilidad C, pongámosle. Entonces me haya dado en este caso que sufra un accidente, ¿cierto? Del accidente. Y en este caso había dado en este caso de un día lluvioso era como un 0,07. Y vamos reemplazando en este caso
y en este caso un accidente, qué sé yo, bueno, en este caso un día lluvioso y en el otro un accidente con un día seco y esto corresponde a un 0,04 y vamos reemplazando en el fondo la fórmula. Eso es para los que en el fondo no les gusta mucho emplear el diagrama de árbol. Pero chiquillos, ¿hay dudas con respecto a la resolución o sea, mediante el diagrama del árbol? Chiquillos. No, la verdad es que a mí me parece muy fácil, más fácil que... Más fácil, claro, que ir reemplazando en el fondo los datos, en este Sí, caso en la anotación, ¿cierto? Obviamente es mucho más sencillo. Sí, es más Pero sencillo. como repito, si hay algunas personas, ¿cierto?, que les complica mucho el tema del diagrama de árbol, obviamente tienen que tener un papelito, alguna cosa, ¿cierto?, para ir anotando los datos, como lo señalo acá, para que obviamente no se tengan que confundir. Pero yo creo que rescato más, ¿cierto?, el tema de resolverlo mediante el diagrama de árbol. Ya, chiquillos. Bueno, ya vamos casi finalizando la clase. Espero que hayan tenido, ¿cierto?, una pequeña noción. Recordemos que esto ya es un contenido posterior al tema de la probabilidad condicionada, pero vamos a emplear para recordar un ejercicio de probabilidad condicionada. Entonces, chiquillos, los invito el día de hoy, ¿cierto?, a desarrollar algunos ejercicios que van a involucrar probabilidad total y a la vez, ¿cierto?, un ejercicio de repaso de probabilidad condicionada. Entonces lo vamos a mantener. Bueno, de todas maneras, si alguien lo necesita, ¿cierto? Se los puedo facilitar. No tengo problema. Los ejercicios que tenemos acá. Ay, ¿por qué no me dice? ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Ya. Tenemos aquí la guía. Entonces nos dice, por un lado, tenemos que resolver los siguientes problemas, ¿cierto? Utilizando el contenido de probabilidad total y algunos ciertos contenidos de probabilidad condicional. Aquí miren, observemos el primer ejercicio. Ya. Entonces tenemos, en una comida, ¿cierto? Hay 28 hombres y 32 mujeres, ¿cierto? Al escoger postre y café con 15 hombres postre y 20 mujeres. Calcula las siguientes probabilidades. Tenemos la probabilidad de que tome café, dado que es hombre, y tenemos la probabilidad de que coma postre, dado que es mujer. Ya. Podemos hacer una tabla, ¿cierto? Para poder ir graficando, porque miren, el primer problema, ¿corresponderá a una probabilidad condicionada o a una probabilidad total? Condicionada, profesor. Probabilidad condicionada, ¿cierto? ¿Qué iba a decir? Cristina. Ay, no, también dije que era condicionada. Ah, condicionada, perfecto. Ambos, muy bien. Excelente, chiquillos. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta que era condicionada? ¿Hay algo que les da alusión? Por lo de los hombres, Sí, pero hay algo en particular, porque miren, dice, si nosotros nos vamos al tema de las alternativas, nos dicen probabilidad de que tome café dado que es hombre, dado que. El dado que, ¿cierto? Es un concepto que hace restricción, ¿o no? Sí, profesor. ¿Cierto? Demuestra una restricción, o sea, me está diciendo obligatoriamente sí o sí que tiene que ser hombre y que él consuma café. Lo mismo abajo me dice que coma postre y que sí o sí es mujer. Es decir, tenemos un primer evento donde tenemos que son hombres y mujeres y el siguiente evento que consuman café y postre. Pero no se puede consumir postre ni café si no son hombre o mujer, ¿cierto? Porque me está diciendo sí o sí. Primer caso, hombre. Segundo caso, mujer. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y cuando me dicen el sí, el sabiendo que, sabiendo, entonces esos son condiciones, o sea, me restringe sí o sí, tiene que ser así de esa forma. Si no, no hay probabilidad. ¿Ve? Entonces esa es la diferencia de una probabilidad común y corriente, por decirlo así, no es la palabra común y corriente, sino que la probabilidad en general versus la probabilidad condicionada. Entonces, una condición. Perfecto.
Entonces, si nosotros hacemos una tablita, podemos desarrollar una tablita acá. A ver si. Vamos a ver si podemos hacer una tabla. Vamos a bajar esto. Entonces tenemos los géneros, en este caso que vendrían siendo hombres, mujeres, y aquí cierto que consuman postre, café, y bueno, aquí le vamos a poner otra columnita así que diga total. Perfecto. De que consuman postre, ¿cierto? En una comida hay 28 hombres y 32 mujeres. O sea, tenemos un total de 28 hombres, ¿cierto? Y un total de 32 mujeres. ¿sí? Eso estamos claros. ¿Sí? 28 hombres y 32 mujeres, total. Al elegir postre y café, dice, comen 15 hombres postre. Entonces, si yo me posiciono aquí en postre, 15 hombres, ¿cierto?, consumen postre. Y luego me dice acá, lo siguiente, que 20 mujeres, ¿cierto?, también consumen postre, porque dice 15 hombres postre y 20 mujeres. Entonces me está diciendo que las mujeres también consumen postre, y son 20. Entonces, ¿quiénes son los que consumen café? ¿A cuánto corresponde cada uno? Por ejemplo, en este caso, los hombres. ¿A cuántos hombres consumen café? Si decimos que de los 15, ¿cierto?, consumen postre, entonces, ¿cuánto consumen café? ¿Cuántos creen ustedes, chiquillos? 13. Bien, Jordi, excelente. 13 personas. Uy, 113. 13 personas. Muy bien. Entonces decimos, hombres son 15, café son 13 y un total 28. Correcto. Y en mujeres, si tenemos 20 mujeres, en este caso 20 que consumen postre, ¿cuánto nos faltará para que consuman café? 8, Cuidado, mira, el total de mujeres son 32. 32, 12. 12. Muy bien, excelente. Estaba viendo la cifra de los hombres, perdón. Le faltaba 4, creo. Ya, perfecto. Entonces, esto nos vamos a mononear un poco así, porque está un poco feo. Así que ahí está. Ahí se ve mejor. Entonces, un total, ¿cierto?, de los que consumen postre, ¿a cuánto corresponden, chiquillos? A los de postres son 35, profe. 35. Muy bien, Jordi. Los que consumen café, 25. 25, correcto. ¿Y esto entonces suman? 50, ¿o no? O sea, perdón, 60, ¿cierto? 60. 60, correcto. 28 más 32, 60, ¿o no? ¿Sí? 28 más 32 dará 60 igual. ¿Sí? ¿Cómo, profe? 28 más 32, porque si hacemos la columna acá, 28 más 32 nos dará 60. Sí. Correcto, entonces quiere decir que está calculado correctamente, porque tenemos que Correctamente. verificar en todas las columnas, o sea, nos tiene que dar arriba y abajo. Entonces, si nos da arriba y abajo, ya está, perfecto. Entonces quiere decir que sí, corresponde. Entonces, ahora sí podemos responder a las preguntas. ¿Ves? Entonces, si no lo recuerdan, muchachos, esto lo que acabamos de hacer se llama tabla de contingencia, ¿ya? Una tabla de contingencia nos permite, ¿cierto?, ordenar, ¿cierto?, o categorizar, por decirlo así. En este caso, por ejemplo, como el problema se trataba de género y postre, ¿cierto? Entonces lo categoriza entre género y postre. Puede ser, por ejemplo, de atletismo y de género, o qué sé yo, de calcetines, de tipo de calcetines versus personas rubias o qué sé yo, de otra tez, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de hacer se llama tabla de contingencia, para que lo tengan presente. Ya, perfecto. Vamos a ir entonces a lo que nosotros, ¿cierto? Nos situamos. Vamos a dejarlo ahí en grosor.
Ya, entonces, tenemos probabilidad de que tome café dado que es hombre. Entonces, tenemos la probabilidad, lo vamos a llamar probabilidad de A de B, ¿cierto? Recordemos que era la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Partido de la probabilidad de la restricción, ¿o no? ¿Así era? Sí, profe, sí. Perfecto. Ya, entonces decimos, esto es la probabilidad condicional, así se denota. Entonces nos dice, dado que es hombre, primero me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que tome café dado que es hombre? Entonces yo me ubico acá, digo hombres, y aquí que consuman café. Café son 13, ¿cierto? Son hombre y mujer, o sea, la intersección de los datos me dice, bueno, hombres son 13 y los que consumen café son 13, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces sería 13 partido entre las restricciones, o sea, en un total de... la restricción me dice que tiene que ser hombre, por lo tanto, como es la restricción en hombres, ¿cuántos hombres son en total? 28. 28, correcto, muy bien. Si hubiera sido al revés, hubiera sido, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que consume café? Tendríamos que ver abajo, ¿cierto? Tendríamos que ver esta columna, porque la restricción hubiera estado en el café, ¿cierto? Claro, claro. Exacto, ¿cierto? Hubiese cambiado la probabilidad. Entonces, tengan cuidado con eso. Cuando nosotros cambiamos, por decirlo así, la probabilidad, no va a dar lo mismo. Así que por eso tienen que ver dónde está la condición. Me dice que la condición tiene que ser hombre y que consuma café. Si no es hombre, no se cumple lo otro. Eso tenemos que tener claro. Entonces, muy bien, como dice Jordi, es 13 sobre un total de 28. Ay, ¿qué pasó? Entonces, la probabilidad de que consuma postre dado que es mujer. Entonces, tenemos probabilidad de A y B, le vamos a llamar también, o le podemos llamar, qué sé yo, C y D, pero se pueden confundir, así que yo recomiendo llamarle A y B para que sea más sencillo. Entonces, esto sería lo siguiente. Tenemos de que consuma postre y dado que es mujer. Entonces, las mujeres, ¿cierto? Son 20 y que consumen postre también son 20. Entonces tenemos 20 partido entre, en este caso, como son mujeres, ¿cuántas mujeres son? 32, profe. 32. Muy bien. Podemos, si queremos, podemos simplificar esto por 2 y esto nos da 10 partido entre 16. Podemos seguir simplificando. Esto nos da 5 entre 8. Y ahí está. La probabilidad entonces es de 5 octavos. Bien, chiquillos. Entonces, eso era el tema de la probabilidad condicionada. Entonces, tengo que llevar esto a una condición. Es distinto al tema de la probabilidad total. Es muy distinto. Ya, pero creo que después lo puedo resolver. Ahora tenemos. Esto ya es una probabilidad total, ¿cierto? Porque aquí ya no me pone las condiciones, sino que me dice cuál es la probabilidad que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho. Ya, con el siguiente yo creo que lo vamos a dejar como de tarea para la persona quien quiera resolverlo, ¿cierto? Ahí va a quedar opcional. Y si no, podemos ver una partecita y para que ustedes avancen lo siguiente. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Dice, en un acuario, dice, se tienen dos especies de peces. Dice que el 40% de las especies son azules, ¿cierto? El 40% corresponden a la especie azul. El 60% corresponde a la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja el 40% son hembras. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? Lo destaco porque eso es lo que a nosotros nos importa, que sea macho. O sea, a fin de cuentas, las probabilidades que tenemos que sumar tienen que ser relacionadas a macho, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces comenzamos.
tenemos entonces nuestro diagramita del árbol, ¿cierto? Donde nos dice lo primero, el 40% de las especies son azul. Eso vamos a bajar un poquito el grosor. Sí, aquí está. 40 son azul entonces. Aquí sería un 0,4. Eso serían, lo vamos a llamar azul. A. Mientras que de la especie roja son 60. Entonces esto es 0,6, ¿o no? Sí, ¿Sí? profe, sí. Perfecto, chiquillos. Muy bien. Ahora nosotros, ¿cierto? Extendemos nuestro diagrama. ¿Y qué nos dice lo siguiente? Ya tenemos los dos eventos. Un evento, ¿cierto? Que son azules y el otro que son rojos. Pero dice, de la especie azul, el 30 son machos. Entonces estamos diciendo que aquí los machos, ¿cierto? Corresponden a cuánto en decimal. ¿El 30% cuánto sería? 0,3. Bien, 0,3. Perfecto. Yo, entonces, los que no son machos le vamos a poner NM para decir que no son machos. Entonces, para completar ese 0,3, ¿cuánto me falta? Porque recordemos que tienen que sumar 1, ¿cierto? Son, si tiene que llegar a 1, son 9,7, si no me equivoco. Cuidado. Porque decimos 1 menos 0,3. ¿Cuánto da? 0,7. Si hubiese habido, por ejemplo, un 0 intercalado, por decirlo así, y hago la suma posterior, ahí sí yo creo que hubiese sido un 0,97 quizá. Pero ojo, aquí ya tenemos un 0,3, es decir, no hay un, por decirlo así, un 0 intercalado entre el 3. Si no hay, podría haber sido un 0,97, ¿cierto? Pero aquí no pasó eso. Entonces corresponde a un 0,7. Recuerden que si quieren hacer este tipo de cálculos, lo ideal, ¿cierto?, es poder quizá emplear una calculadora para poder ir revisando, porque si no, de lo contrario, nos podemos complicar con los resultados. Ya, tenemos entonces eso. Mientras que de la especie roja el 40 son hembras. Entonces acá abajo puedo, o acá arriba también, ¿cierto? Puedo decir 0,4 hembras. Entonces las que no son hembras corresponden a un 0,6, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? Ya, entonces, ¿cuáles nos sirven Jordi o Cristina? ¿Está bien? El ¿Sí? 0,3. Perfecto, el que dice 0,3, ¿cierto? El primero, porque nos dice que son machos y a la vez, ¿cierto? Son, bueno, al final da igual de qué especie. Son machos algunos. Claro, los que no importa, ¿cierto? Que sean machos. Entonces tenemos esta que es macho y acá, claro, no hembra en este caso vendría siendo macho, ¿por cierto? Si no es Claro, hembra, es macho. es macho. Perfecto. Muy bien. Entonces nos sirve esa y la de abajo. Aunque podríamos haberle puesto macho, pero bueno, no importa. Yo Para estoy que no- escrito. Sí, es que yo creo que es mejor ponerlo así porque para que no haya la confusión con los de abajo, porque si le hubiéramos puesto arriba hembra, se podría haber una confusión. Claro. Así que por eso le puse no macho y no hembra, para diferenciar. Entonces, si hacemos el cálculo, ¿cierto? Dijimos que de aquí para allá, ¿qué operación, qué es lo que se tenía que operar? ¿De qué forma, chiquillos? Profe, ¿podría decir de nuevo la pregunta que dijo recién? Ah, esta de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un pez elegido aleatoriamente en el acuario sea macho? 0,3. Cuidado, cuidado, Jordi. Cuando nosotros queremos resolver, en este caso por diagrama de árbol, los resultados que nos arrojó macho, tenemos que multiplicar por un lado, ¿cierto? Lo que es la especie y lo que también nos dio de macho, porque recordemos que es como es la intersección de ambos elementos. O sea, nos está diciendo que tiene que ser de la especie roja y macho. Eso nos quiere decir. Y nos dice abajo, ¿cierto? De la especie, qué sé yo, había puesto de la especie azul y macho, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, sí. Entonces tendría que ser la multiplicación. Entonces multiplicamos los eventos y lo mismo acá, multiplicamos los eventos y esto nos dice 0,4
por 0,3 y abajo nos sería 0,6 por 0,6. Si hacemos las multiplicaciones, esto nos da 0,4, perdón, 0,4 por 0,3 nos da 0,12. Y abajo, ¿cierto? Nos decimos 0,6 por 0,6 nos da 0,36. Entonces, si yo hago la suma de estas cantidades, me debería dar 0,48. Es decir, por lo tanto, la probabilidad de que sea macho es de 0,48, quiere decir un 4, si no me equivoco, perdón, eso sería un 48%. Claro, sería un 48%. Eso traducido a eso sería un 48%. Entonces, el resto de porcentaje que podríamos decir, qué sé yo, el 52% es lo contrario, ¿cierto? Podríamos aventurarnos a decir eso. Claro, claro. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? No, profe, no tengo ninguna duda. Cristina, ¿no tienes dudas? O sea, ¿cómo esa fórmula en general, la del diagrama de árbol, cuando uno recopila la información y quiere llegar a la respuesta? No, pero referente a lo que había dicho o la fórmula en sí, o sea, lo que habíamos visto antes de que era la suma de las probabilidades, algo así, ¿o no? Sí, porque después de, ¿cómo se llama esto? Ujú. De cuáles nos servían, recopilamos la información y todo eso, pero no me acuerdo cómo era la fórmula en general. Ah, ya, perfecto. No, pero no sé, bueno, si tú quieres, si no te gusta mucho el tema de la probabilidad de, en este caso, el diagrama de árbol, lo que podemos hacer, bueno, era lo siguiente. Porque recordemos, bueno, si nosotros hacemos el análisis con el diagrama de árbol, para hallar los resultados, primeramente hablábamos de la intersección de los conjuntos, o sea, hablábamos de que la especie por un lado tenía que ser azul y a la vez macho, entonces era un I, ¿cierto? Lo que se formaba, ¿sí? Ah, ya, vale. Entonces ya tendríamos un primer evento que, o sea, una primera fórmula, por decirlo así, que sería la probabilidad de la intersección. Y cuando hablamos de intersección, se refiere que tienen que cumplirse ambas condiciones. En este caso, aquí se cumplía que era, en especie azul y a la vez macho. Y con respecto a la siguiente, ya sería la probabilidad de la intersección en este caso, de la especie, por decirlo así, por eso le dije A, versus el, qué sé yo, probabilidad de C. O sea, en el fondo que vendría siendo si es hembra o macho, en este caso. Ahí ya tendríamos las dos probabilidades. Y si lo llevamos eso a la fórmula, o sea, a la notación, sería lo siguiente. Sería decir, la probabilidad en este caso, por decirlo así, de la especie, sería la probabilidad de la intersección más la otra probabilidad de la intersección. ¿Cierto? Y si resolvemos esto que está aquí, ¿cierto? Dijimos que de la intersección era la multiplicación, ¿o no? Porque recordemos que eran sucesos si eran dependientes o independientes, ¿cierto? Se tenían que multiplicar, ¿cierto? Esa era la condición. Entonces sería la probabilidad de que sea, en este caso, A de B por la probabilidad en este caso, de la restricción. Porque en el fondo esto se derivaba de la probabilidad condicionada cuando pasábamos para el otro lado. ¿Se fijan que lo había mencionado anteriormente? Cuando pasábamos de dividiendo, pasábamos multiplicando para saber la intersección. Sí. ¿Se recuerdan? Sí, yo me acuerdo. ¿Cierto? Era simplemente que lo de abajo, ¿cierto? Tenía que pasarlo hacia el otro lado multiplicando, entonces yo tenía la intersección, por lo que me servía. Y esa es la probabilidad, entonces. Entonces aquí sería lo mismo, pues sería la probabilidad de A de C por la probabilidad de C, porque recordemos que lo que viene después vendría siendo la restricción. O sea,
esta es restricción y esta va a ser restricción. Ahí, bueno, si ustedes hacen el análisis más adelante, se van a dar cuenta cuál de ellas son las restricciones y van a poder hacerlo. Y en resumidas cuentas, eso sería, pues, o sea, es que, miren, voy a explicar una cosita. Aquí, ¿cierto? Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos, como por decirlo así, dos eventos, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hubiésemos colocado otra especie, qué sé yo, una especie amarilla? Tendríamos que aumentar una probabilidad más, ¿cierto? Tendríamos que sacar la probabilidad, qué sé yo, de que sea macho y a la vez que sea, qué sé yo, que sea de la especie amarilla. Entonces ya sería una probabilidad de A partido, qué sé yo, de D, por ejemplo. Entonces tendríamos que aumentarle una más. Y si tuviéramos otra especie, una probabilidad de A de E y así. Por eso es que en general, como si nosotros volvemos acá, si nosotros revisamos acá, miren, la fórmula, el teorema de la probabilidad que nos dice que cuantas veces, ¿cierto?, nosotros vayamos colocando más especies, por decirlo así, en el acuario, va a haber una cantidad infinita de posibilidades con tal de que la suma de ellos va a corresponder a la totalidad. Es una cosa así que nos dice. Se extiende. Exacto, se va extendiendo mucho más. Por eso es que la fórmula general es hasta n. Quiere decir que esto, si queremos seguir sacando más probabilidades, tenemos que ir aumentando. O sea, a lo que me refiero, si vamos colocando más especies, por decirlo así, volviendo al acuario, tenemos que ir sacando más probabilidades. Es ¿Sí? como el COVID, teniendo en país y está matando mucha gente. Claro, algo Cuidado. pero el ejemplo no es muy No, apto. pero claro, es parecido, ¿no es Pero cierto? es, claro, Porque si lo llevamos. Ujú, perfecto. Ya. Bueno, de todas maneras les voy a compartir más adelante el PPT para que puedan ustedes resolver el problema que viene después, ¿cierto? Que obviamente tiene que también ver con diagramas de árbol y tenemos que, ¿cierto?, buscar el enfermo. O no sé si quieren que lo avance o ustedes lo desarrollan después. pues subir un poquito arriba que estoy escribiendo, me faltó Ah, perdón. lo que está. El ahí nomás, el ahí. Ya, perfecto. Esto no lo anoté, sí, porque esto era un. Esto de acá era para explicar. Ah, sí, perdón, ahí está, sí. Sí, Ya, está ahí bien. está bien. Gracias, profe, ya lo noté. Perfecto. Ok. ¿Tienen dudas, chiquillos? O sea, no sé si serán capaces de resolver el tercero después, ustedes. Sí, profe, sí. Y Cristina, no sé. Yo creo que sí, pero igual si tengo dudas, pregunto. También me las aclara. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Muchísimas gracias, pero voy a terminar de grabar, así que nos estaremos viendo quizá en otra sesión. Vamos a. Ya, perfecto.